ahí es donde llegan los haters. Muchas veces a mí me llegan personas diciéndome, no, que eres un vendehumo, que el trading no es así. Y cuando nos liberamos de esa necesidad de ser perfectos, nos permitimos ser humanos. Bueno, bienvenidos al tercer episodio de Ponte las Pilas Podcast, un podcast creado, como siempre les digo, para sentarme aquí, hablar cualquier cantidad de huevonadas que a veces me pasan por la mente y que quiero expresarlos. A muchos ya próximamente estamos terminando, ya el día de hoy finalizando de escribir un libro que tenía ya tiempo pensado, uniéndolo, armándolo, ensamblándolo y ya probablemente son errores de grabación. Pronto vamos a salir con el libro y de verdad que es un proyecto bastante bueno. Estamos en Royal Studio, la gente que nos presta la colaboración para que este podcast se haga realidad. Quería comenzar en este tercer episodio hablando de algo que a mí anteriormente también me preocupaba bastante, pero no me había dado cuenta de muchas cosas y son las falsas creencias que a veces tenemos sobre distintas cosas. Siempre depende del ambiente, como lo decíamos en los episodios anteriores del podcast, depende del ambiente de donde nacemos, crecemos y nos desarrollamos de distintas formas. Depende de esas creencias que nos moldean durante nuestro crecimiento. Y muchas veces crecemos con unas falsas creencias que debemos vaciar nuestra mente para poder dar ese paso, para poder alcanzar esas cosas que muchas veces nos proponemos y que a veces las vemos muy lejos, pero la barrera que normalmente tenemos enfrente de nosotros son esas falsas creencias. Una de ellas es que debemos trabajar duro para ser perfectos, que cada uno de nosotros tiene que ser perfecto para poder lograr lo que nosotros queremos. Y realmente no es así. No es así porque lo que importa es realmente tratar de hacer las cosas, no hacerlo para buscar la perfección. Muchas personas buscan y creen que el valor de cada persona está ligado a su perfección. No, tal persona es una gran persona porque es totalmente perfecto y realmente no es así. Nuestro valor personal como tal no está ligado a buscar ni siquiera la perfección, porque la búsqueda de esa perfección nos lleva muchas veces al agotamiento, muchas veces nos lleva también a la procrastinación. No voy a comenzar en cierto proyecto o en cierta cosa porque a lo mejor no me siento preparado, porque a lo mejor no tengo las herramientas necesarias para poder llevar a cabo eso que quiero hacer. Y eso es algo que nos afecta bastante a la medida de nuestro desarrollo, de nuestro crecimiento personal y nos lleva a una insatisfacción constante. Todo el tiempo estamos sintiéndonos mal porque no lo hacemos, pero tampoco, como se dice, tenemos las bolas suficientes para llevar para derrocar esa falsa creencia que tenemos. Y debido a ese impacto negativo tenemos que buscar las formas, tenemos que buscar las herramientas para poder derrumbar esa falsa creencia que tenemos, que desde mi punto de vista es primero no comenzar a buscar la perfección. Nosotros primero debemos ocuparnos por hacer y después por perfeccionar. Yo siempre le digo a mi equipo de trabajo, siempre le digo a las personas que me rodean que lo importante es el inicio. Ya después uno va parapeteando, uno va arreglando las cosas. Yo espero que, por ejemplo, ya vamos en este tercer capítulo, que cuando veamos el capítulo 100 de este podcast no tenga nada en lo absoluto que ver con lo que estamos haciendo. Y eso que estamos comenzando, top, porque estamos comenzando a grabar en un buen estudio, con buenos micrófonos, con buena equipación, con buenas luces, pero nunca es suficiente. Siempre debemos ir a más.
Y eso me refleja cuando yo comencé a subir videos a mi canal de YouTube y los veo ahora y digo, mierda, son tremenda cagada porque no son tan buenos como a lo mejor pueden ser lo que se está subiendo ahorita a YouTube, lo que se suben ahorita a Instagram, a las redes sociales, pero la idea es no buscar esa perfección, sino enfocarnos en que es más valioso el proceso como tal. La excelencia no significa ser perfecto, sino dar lo mejor que tenemos cada uno de nosotros en ese momento. Y cuando nos liberamos de esa necesidad de ser perfectos, nos permitimos ser humanos, nos permitimos ser auténticos, nos permitimos cometer errores y además de cometer esos errores, entendemos de que de esos errores cada uno de nosotros aprende y que esos errores también nos van moldeando y nos va llevando a una mentalidad de que no necesitamos hacer las cosas bien, sino que necesitamos simplemente hacerlas y que si vienen los errores, si vienen esas caídas, esos tropiezos, aprendo de esos tropiezos y seguimos adelante. La segunda de esas falsas creencias que nos atacan muchas veces es que a veces queremos que todas las personas deben estar de acuerdo con nosotros y ese es un deseo de ser aceptado por todos y es algo que evidentemente para nadie va a llegar, que siempre vamos a tener personas que no compartan nuestra ideología política, nuestra religión, nuestra convicción de las cosas, nuestra mentalidad hacia las cosas. Y nosotros muchas veces pensamos que como el resto de las personas no piensa igual que nosotros, o luchamos contra ellas y simplemente nos concentramos en atacarlas, o además de eso, lo que hacemos es no llevar a cabo nuestras propias convicciones, sino que simplemente no aceptar de que hay personas que no están de acuerdo con lo que yo hago, que hay personas que no les gusta como yo pienso. Y ahí es donde llegan los haters. Muchas veces a mí me llegan personas diciéndome, no, que eres un vendehumo, que el trading no es así, que hay cosas que no están totalmente de acuerdo conmigo y yo los entiendo y es normal porque es mi manera de ver las cosas. A lo mejor cada uno tiene su manera de ver la vida, la manera de ver sus cosas y eso es algo importante porque pensamos a veces que como los demás no están de acuerdo con lo que nosotros pensamos, es decir que nosotros estamos errados del mundo y no es así. Cada uno tiene su propia convicción porque es imposible y totalmente imposible complacer a todos. Tenemos que aceptar que hay una diversidad de opiniones, tenemos que aceptar de que cada uno tiene sus principios, que es clave tener nuestros principios para poder ser auténticos y además de eso, como lo decíamos en episodios anteriores, que no todos venimos del mismo lado y que no todos nos moldeamos de la misma forma. Por eso, obviamente, no pensamos todos de la misma forma y no todos podemos lograr lo que todos pueden hacer. Un ejemplo, no todos, lamentablemente, pueden llegar a ser traders rentables porque no todos tienen la misma convicción de lo que es el dinero, no todos manejan sus emociones de igual forma, no todos tienen el capital que se necesita para poder llegar a ser trader. Obviamente ahorita toda esa cuestión está más democratizada, pero lamentablemente no todo el mundo va a llegar a hacerlo, no todo el mundo puede llegar a ser doctor, no todo el mundo puede llegar a ser sacerdote, no todo el mundo puede llegar a ser profesor, ni puede llegar a ser presidente. Entonces, nosotros, según ese pensamiento de que no todos tienen la misma convicción, tenemos que entender que debemos dejar de tratar de estar de acuerdo con todo y querer que todos estén de acuerdo con lo que nosotros pensamos. Y eso nos lleva a liberarnos nosotros mismos, nos lleva a atraer también a personas que creen en algo similar a lo que nosotros creemos, que valoran lo que nosotros pensamos de las cosas y eso va a llevar a atraer gente positiva a tu vida y sacar también esos haters que son sumamente necesarios porque a veces
hacen falta para que le rompan los huevos a uno de repente un rato, pero de verdad que lo que tenemos que hacer es atraer esas personas que tengan una mentalidad similar a nosotros. La tercera de esas falsas creencias es que hay que ganar mucho dinero para ser feliz. Y eso es algo que comparto mucho. Sé que el dinero no da la felicidad. Eso es algo que es totalmente evidente. Sin embargo, se flexibilizan muchas cosas, obviamente cuando no tenemos necesidad de dinero. Sin embargo, si no logramos ser felices sin dinero en el bolsillo, créanme que cuando lo tengan, tampoco esa felicidad va a llegar, porque lo que pasa es que vivimos en una sociedad donde pensamos que la felicidad va a depender del éxito financiero y no es así. El dinero simplemente te garantiza ciertas cosas, pero como tal, la felicidad nunca te la va a garantizar. Y hay mucha gente que centra absolutamente su vida en hacer dinero, en generar dinero, en crear dinero, y al final la vida se les pasa completamente y esas personas no lograron ser felices, no logran tener relaciones importantes, descuidan totalmente su salud, descuidan su paz interior, y es algo que se debe poner en una balanza. ¿Qué quiero o cuál es mi prioridad? Mi prioridad, en mi caso, evidentemente, pues puede ser feliz, pero ¿a costa de qué? A costa de sacrificar mi salud, mis relaciones, mi familia, mis amigos, y es algo que yo sí no lo comparto. Evidentemente, para mí es mejor estar con dinero que sin dinero, pero mi felicidad no depende totalmente del dinero. Yo soy de las personas que si es de sentarme a comer una arepa con queso en el piso, me la como. Y si es de comerme una empanada en la calle, me la como. Pero también si es de salir a comer en el restaurante más caro, también lo hago. Ir a comer en el restaurante más caro no me hace más feliz o menos feliz que comerme una empanada hecha por mi mamá o comerme una sopa muy sabrosa. Esas son cosas que a mí también me hacen feliz y no dependen totalmente del dinero. No sacrifico mi paz interior por el dinero, porque cuando sacrificamos muchas cosas y pensamos que el dinero está por delante de todo, allí es donde nace la envidia. Y la envidia a veces dicen que hay una envidia sana, dicen que hay una envidia que es insana, pero envidia es envidia al fin. Y muchas personas viven pensando en lo que tiene la otra persona, pensando en que es mejor lo que hizo o lo que está haciendo otra persona a lo que hago yo. Y anhelamos con tener lo que tiene otra persona. Y puede ser que lo utilicemos como una herramienta para motivarnos, pero ya de ahí a tener una envidia que no sea sana, ya salta a otro punto. Entonces, ¿qué debemos o cómo debemos ir transformando nuestra mentalidad en entender que la felicidad depende de tener una mentalidad bastante equilibrada, ¿sí? Que la felicidad depende de entender de que el dinero no es todo en la vida, sí es una herramienta para lograr ciertos fines, pero no es como tal el fin de todo. Para mí, y yo veo el dinero desde ese punto de vista, para mí el dinero es un boleto para comprar ciertas experiencias, el dinero es un boleto para viajar, el dinero es para comprarse un buen teléfono, pero no va a depender mi felicidad netamente de ese dinero, porque cuando cambiamos ese enfoque de nuestra percepción del dinero a lo que realmente importa, allí es donde descubrimos que la felicidad está relacionada a cómo vives con o sin dinero, cómo vives con lo que tienes, cómo logras estar tranquilo con lo que tienes. Otra de esas falsas creencias es que nunca vamos a ser lo suficientemente buenos para lograr lo que nosotros queremos. Y es algo que viene desde la infancia muchas veces porque nuestros padres pueden ser
que nos digan que no somos suficientemente buenos para algo o el resto de las personas. Eso cae en una falta de autoestima y también a veces viene de tener una autoexigencia excesiva con nosotros mismos o que nuestros padres tengan una exigencia excesiva con nosotros. Y eso nos hace sentir constantemente insuficientes, constantemente inútiles para ciertas cosas. Y como les decía, a veces viene de los traumas de la infancia. Muchas personas crecen lamentablemente con padres que le dicen que tú no eres un bueno para nada, no sabes hacer nada, pero a veces es culpa de esos padres que no enseñan a esos hijos o no los guían a ciertas cosas y a superar eso, a hacer ciertas tareas, a superar ciertos traumas. Hay padres que todavía no lo han entendido y si tú eres uno de ellos, te invito a que abras los ojos y que entiendas de que no podemos ser estar con esa rudeza, ¿sí?, ante nuestros hijos. Además de eso, nos lleva a sentir que nunca somos lo suficientemente buenos. Siempre nos lleva a una mentalidad de incapacidad, nos baja el autoestima y nos impide crear y tratar de alcanzar esos logros para poder disfrutarlos. Además, lo que tenemos que hacer es buscar reconocer esos pequeños logros que cada uno de nosotros va logrando, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque al nosotros reconocer, aunque sea un mínimo logro de lo que estamos haciendo, muchas veces nos vamos a sentir satisfechos. No es fácil alcanzar ciertas metas, pero sí es fácil alcanzar metas diarias. Un ejemplo, vas a comenzar a correr un maratón de 42 kilómetros y pues obviamente tienes que comenzar primero por levantarte de tu cama y salir a caminar por lo menos. Si el primer día obviamente no vas a poder correr ese maratón, debes celebrar de que por lo menos hiciste algo distinto a lo que venías haciendo el resto de los días, porque aunque sean pequeñas esas metas, debemos reconocer para poder tener esa autoaceptación, ¿sí?, y que el proceso sea continuo, porque debemos superar esas creencias que no nos permiten vivir con buena confianza para poder avanzar y poder entender ese valor que tenemos como persona. Y otra de las falsas creencias que creo que nos limitan muchísimo es que muchas personas piensan que no podemos expresar cosas que parecen negativas. Esa creencia se vive muchísimo y se basa en que no podemos perder como la armonía, aunque esto implique implique reprimir esas emociones que sentimos. Mucha gente te dice que no puedes llorar, que tienes que levantarte, que no puedes sentir miedo, que no te puedes molestar con los demás, que siempre tienes que estar feliz y irradiar esa felicidad. Es entendible, pero muchas veces terminamos reprimiendo esa tristeza, terminamos reprimiendo esa forma como nos sentimos, ese sentimiento negativo que es totalmente normal en todos y que eso ocurre porque lamentablemente en la actualidad vivimos en un mundo de positivismo tóxico, y es una toxicidad bastante increíble porque muchas personas, como en las redes sociales, vemos que todo el mundo es feliz, que todo el mundo va tranquilo, que nadie tiene necesidad, que todo el mundo publica lo que realmente le conviene o no. De allí es donde nace el positivismo tóxico que nos lleva a pensar que los demás están mejor que nosotros y que nosotros tenemos que igualarnos a esas personas y no sentirnos mal porque los demás no se sienten mal y realmente no es así. Somos nosotros los que debemos entender de que no podemos reprimir nuestras emociones, porque eso puede generar un resentimiento, también puede generar una depresión. Y si no logramos expresar cómo nos sentimos o no logramos sanar esas heridas que a lo mejor en ese momento tenemos, puede estar al borde también de alguna depresión, de algún resentimiento hasta otra persona, y debemos
derrocar esas falsas creencias del positivismo tóxico, entender que todas las emociones son naturales, no hay emociones que sean buenas, no hay emociones que sean malas. A veces es necesario sentir miedo y el miedo nos protege de algunas cosas. A veces es bueno sentirse triste también y nos lo podemos permitir, y es algo que nosotros debemos entender, de que no controlamos como tal nuestras emociones, sino que lo que podemos hacer es entenderlas, tratar de gestionarlas y saber cómo manejarlas. Y quiero despedir este tercer episodio es entendiendo de que todos tenemos distintas falsas creencias. Cada uno de nosotros debemos ir derrumbando, debemos ir entendiendo de que ninguno es perfecto, debemos ir sabiendo poco a poco cómo podemos derrumbar estas falsas creencias, recordar que no venimos todos del mismo lugar, recordar que esas falsas creencias moldean nuestra realidad. Debemos elegir en qué vamos a creer, debemos elegir esas creencias que nos impulsen a seguir adelante, que no nos frenen y que nos lleven a una estabilidad emocional, a una estabilidad mental, y que día a día nos lleven a ser mejor. Así que despedimos este tercer episodio. Muchas gracias por escucharme, por estar allí. Para ustedes, nos vamos.